Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Concluye Juan diciéndonos: este principio de señales, ahí está, ¿bien? Este principio de señales, o sea, comenzó a hacer señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y él andaba con unos discípulos. Hasta ahora andaba con unos discípulos. Y cuando se provoca este primer milagro, que es una señal, mire lo que sucede con los discípulos. Y sus discípulos recién creyeron en él. O sea, hay una tremenda señal. La señal provocó que los discípulos que andaban con Jesús creyeran. O sea, podemos andar con Jesús sin creer. Podemos asistir a una iglesia sin creer. Podemos ser nominales, evangélicos nominales, sin creer. Pero cuando se manifiesta la señal del cielo, este principio de señales, va a haber un cambio de no creyente a creyente. ¿Qué importancia tiene entonces que se transforme el agua en vino? ¿Qué importancia tiene este principio de señales para nosotros? Así que vamos a pedir al Señor que Él nos hable a nuestros corazones. Cuando revisamos los evangelios, que son 4, son relatos o biografías teológicas. No son narraciones históricas propiamente tal, aunque contienen historia, pero no es el propósito de los evangelistas narrando historia, porque no está relatado de manera histórica, con fechas, siguiendo una ruta lógica del Señor. Cuando usted revisa cada evangelio, se va a dar cuenta, cuando lo estudiamos, los sinópticos, los 3 primeros, y Juan separado, que se le llama el teológico, revisamos en ellos, y cada autor inspirado por el Espíritu Santo lo que hizo fue ordenar el evangelio de acuerdo al público objetivo al cual dirigía el evangelio, y también con el objetivo que tiene ese evangelio. Mateo tiene el principio de presentar al rey. Entonces él estructura la enseñanza como venido el rey, proclamando las leyes del reino, que son el sermón de la montaña, y después se les va estructurando todo ese mensaje, mostrando a Cristo como rey y a los súbditos tras de él. Después encontramos a Marcos. Marcos no tiene el propósito tampoco histórico. Él va a tomar relatos para llegar a un mundo gentil.
Marcos quiere abrir el alma de las personas. Entonces Marcos lo que hace es mostrar a Cristo como un siervo, como un hombre cercano a la gente. Entonces, si usted quiere sacar una biografía de Jesús con su personalidad, con su forma de mirar, de actuar, lea Marcos. Marcos nos ayuda a eso porque me muestra cómo él miraba, cómo él hablaba, cómo él tocaba. Entonces él quiso llevar un evangelio a gentiles que no conocían a este Dios, y él hace cercano al Dios eterno a los hombres. Si usted quiere ver principios más estructurados, históricos, como en una narrativa de investigación, vaya a Lucas. Lucas lo que hace no es contemporáneo del Señor en cuanto a ministerio, sino que él es un doctor que viene a hacer una investigación y va preguntando hechos, revisa el Evangelio de Marcos, habla con algunos apóstoles, consulta a la gente, y él va levantando la historia porque está recabando información para mandársela. De hecho, financió eso Teófilo, y él le manda este escrito a Teófilo, un principal que pagó para que él hiciera esta investigación, porque él quiere llegar con su evangelio a otro segmento. Entonces, podríamos vivir la vida con estos evangelios. Entonces, ¿qué sentido tiene, diría usted, que se repitan la historia en cada evangelio? Por eso se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque nos muestran la figura del Señor desde tres perspectivas. Un poco lo que hace la CIAT de Carabineros, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito. ¿Qué hacen ellos? Se distribuyen en un lugar de un accidente y cada cual, uno busca cámaras, otro busca al testigo de allá, otro va por acá, y después todos juntan la información y arman la escena. Entonces, si usted quiere armar la escena completa, usted va a los 3 evangelios y los revisa. Y ahí puede estructurar. Por eso que le aporta información un evangelio y otro evangelio. Por eso se llaman sinópticos, es ver en sinopsis. Pero Juan es distinto. Es distinto porque no es la óptica de los hombres. Juan es la óptica de Dios. Juan nos quiere presentar cómo Dios relata el evangelio. Por eso se le llama el teológico, es Dios hablando de qué es lo que él quería hacer, qué es lo que estaba haciendo con el ministerio del Señor y qué quiere mostrar. Por eso que mientras los sinópticos, tengo que hacer esta introducción sobre toda la serie, ¿ya? Los sinópticos me van presentando como la historia. Juan no se encarga de hablarme de milagros, sino me habla de señales, porque dice, Dios hizo todo esto para entregarnos señales. Dios hablando. Y si usted se da cuenta que Juan, el Evangelio de Juan, es como la Biblia en miniatura, porque el capítulo 1 es muy similar al capítulo 1 de Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la luz, dijo Dios sea la luz. Y en el capítulo 1 de Juan encontramos que Dios habla de la luz, vino la luz al mundo. ¿Y cómo estaba el mundo? Como la tierra desordenada y vacía en tinieblas, y vino la luz, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Lo mismo que pasa en Génesis nos va a explicar Juan. Algunos comentaristas de Juan, y me inclino a esa posición, pero no es absoluta, nos indican que el Evangelio de Juan es altamente probable que fue escrito después de Apocalipsis. Que Juan recibió esta manifestación del Cristo glorioso, triunfante. Él lo ve en la gloria, y cuando ve a Cristo en la gloria, él puede entender mejor el Evangelio, y él arma entonces con todo este conocimiento, viene y escribe el Evangelio de Juan. Es altamente probable, porque su estructura doctrinal es demasiado profunda. Por eso se le llama el Evangelio teológico, separado de los otros evangelios. Tiene toda una estructura distinta. Dicho eso, entonces, decirles que el Evangelio de Juan quiere comunicarnos cosas más allá de un simple milagro. No quiere narrarme solo un hecho histórico, quiere decirme que hay profundidad de Dios en él. La palabra que constantemente va a repetir entonces, señales. Señales. Que es similar a milagro, pero que él le da una connotación de enseñanza. Los milagros es un despliegue de poder de Dios sobre algo natural.
cuando el Creador usa su poder sobrenatural para intervenir algo que es natural, lo transforma. Esos son milagros. Milagros entonces tiene que ver con un poder sobrenatural que interviene lo natural para transformarlo. Pero podríamos quedarnos solo en un milagro, el paralítico que caminó, la tempestad y podríamos sacar un montón de teorías, ¿cierto? Como hacemos los predicadores, sobre todo más pentecostales, la mayor parte del tiempo, alegorizamos mucho. Entonces decimos, Jesús caminó sobre el mar, ¿cierto? Y nosotros que somos pentecostales alegorizamos, decir, así son las tempestades en tu vida, entonces Jesús va a venir sobre las olas y se va a calmar todo, va a traer paz y sosiego. Y el principio divino que nos manifiesta Juan dice, no. Si Jesús no caminó sobre las aguas por ser espectacular, Jesús caminó sobre las aguas porque Él no tiene nada que ver con las aguas de este mundo. Porque este mundo sale una bestia del mar que tiene blasfemia. Entonces Jesús, que es la verdad, no puede mezclarse con la blasfemia. Por eso Él siempre anda sobre las aguas. Por eso que cuando viene el pueblo, el mar se abre. Por eso que cuando llegan al Jordán, el Jordán se abre. Por eso que siempre anduvieron sobre el mar. Por eso que cuando Jesús viene a predicar, pide unas barcas prestadas y se pone a predicar sobre el mar. Por eso que Jesús camina sobre el mar. Porque Él no tiene nada que ver con este mundo. Porque nosotros somos del mar de cristal, del mar de arriba, del mar de los cielos. Somos de los celestiales. Entonces siempre Juan nos va a presentar algo mucho más profundo. Dicho esto, entonces, les invito a que vamos a ver los milagros. Y justamente Juan elige 7 milagros para explicarnos que hay 7 señales. No es así aleatorio. Ve que Él se sentó guiado por el Espíritu del Señor y dijo, vamos a ordenar esto y vamos a comunicar. ¿Por qué el Señor hizo los milagros? No solo que vio ahí estaba en una fiesta del que hacemos hoy día, multipliquemos el agua en vino. Ya, multipliquemos para que siga la fiesta. Como que fuera la palabra mágica. Ahí está el curandero, ahí está el que multiplica el agua en vino. No tenía el sentido, dice Juan, de multiplicar agua en vino. No, Él no quiere sanar al paralítico, aunque Él viene a sanarlo a todos, pero no es su sentido. Él viene a comunicar algo. Y Juan justamente lo que hace es comunicar eso. El milagro tiene una aplicación práctica, entonces, que cumple el objetivo de enseñar verdades que son espirituales. Ahora, dije que Juan va a seleccionar 7 milagros solamente. ¿No conocía los otros milagros? La respuesta es sí los conocía. Recuerde que Juan es un discípulo que estuvo con el Señor todo el tiempo. Si hay alguien que conoce al Señor es Juan. Juan es el discípulo amado. Recuerden que dormía en el pecho del Señor, conversaba con el Señor, atendía, era el más joven de todos, tenía una mente muy despierta, estuvo hasta el final, estuvo en la cruz, lo conoce todo. Es muy cercano al Señor. Entonces él tiene una mente que fue como esponja absorbiendo todo, y súmele ahora esta revelación que le da Dios, y él trae una exposición realmente gloriosa. Él cuando empieza a ver dice, wow, aquí Dios está diciendo algo. Con todo esto quiero decirle que se animen a ver las señales entonces, para que no veamos simple milagro. Señor, conviérteme el agua en vino. Señor, mira, tengo puros papeles en mi billetera, ¿por qué no los convierte en billetes? No, eso dicen los del Ministerio de la Prosperidad. No. El Señor está trabajando con vidas. Y dice Juan 21:25, el mismo Juan dice que él podría haber seleccionado muchos más, pero están estructurados, él todo lo hace con número 7. ¿Por qué estructurado? Tal como Apocalipsis también nos habla de 7 iglesias, 7 los sellos, de todos 7, aquí el Evangelio de Juan lo hace igual. Por eso creemos que el Evangelio de Juan es posterior a Apocalipsis. Juan 21:25, él dice que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, dice él, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Ve? Entonces él sabe que hay mucho más, pero él está seleccionando. Respecto a los milagros, dice el 30-31 de Juan 20, hizo además Jesús muchas otras señales.
Él no les llama milagro, Él dice, cada cosa que hizo es una señal. Y cómo quisiéramos que el Espíritu Santo abriera nuestro espíritu y nos hiciera entender que yo no vea solo que sanó al paralítico, que yo no vea solo que sanó al ciego, que yo no vea solo que le quitó la joroba a la señora. No, yo quiero ver algo más. Dice Juan, Él hizo señales. Y estas señales tienen que interpretarla quien comprende estas señales espirituales. Les pongo un ejemplo. Ustedes van por la carretera, los que saben conducir. Usted para conducir tuvo que aprender las señales. Entonces usted sabe que si viene en el camino una flecha que dice hacia allá, ¿qué cree usted? ¿Hacia dónde viene el camino? Hacia allá, porque la señal dice hacia allá. Si dice señal pare, ¿qué va a hacer usted? Parar, ¿por qué? Porque se aprendió la señal. Si dice rojo, ¿qué dice usted? Hay que parar. Si dice amarillo, precaución. Si dice verde, avanzar. Ve que todos vamos aprendiendo señales. Cuando yo vengo a la Biblia y cuando vengo a Juan, lo que tengo que encontrar es aprender espiritualmente señales. Y cuando comprendo señales, voy a ir a la Biblia, voy a empezar a escarbar y mi mente se va a empezar a abrir. Porque la Biblia me va a decir, Fernando, ándate para allá, no te quedes en la prosperidad. No te quedes decirle, no, si te va a ir bien esta semana y quiero que me digan, que me pongan la mano encima, que me soplen. No, el camino no dice para allá hay un barranco. No se vayan para allá, no van a comprender. El camino dice para allá, ¿y qué hay para allá? Lo encuentro a Él. Encuentro su manifestación porque la señal me dijo para allá. Por eso son importantes las señales. Ahora, estas 7 señales tienen que ver con la preciosa doctrina de la salvación del hombre. Eso es en definitiva. Hay 7 señales y Juan va a seleccionar 7 milagros para hablarnos de 7 señales que tienen que ver con la salvación. Voy a hablar de los 7 milagros, los voy a leer solamente, ¿ya? El primer milagro, que es una señal, es el agua convertida en vino. ¿Qué nos enseña eso? Que la salvación es por la palabra del Señor. La palabra es la que transforma las cosas. La palabra viva. Después la próximo sermón va a venir la sanidad del hijo del noble. ¿Se recuerdan que Jesús no fue a la casa del noble, sino que dijo la palabra a distancia? Entonces eso nos dice que la salvación es por fe. Después va a venir el paralítico de Betesda, 38 años paralítico en Betesda, y ahí yo he escuchado una cantidad de sermones. Esta noche está moviendo las aguas el Señor para que haya sanidad. Y el problema no está ahí. El problema es que ese sistema quedó obsoleto. Ya lo vamos a predicar eso. Pero hay una señal ahí. La señal es que la salvación va a ser por gracia, porque el paralítico no tenía ninguna posibilidad y vino la gracia sobre él. Y estas 3 primeras señales nos hablan de la esencia de la salvación. La salvación es por la palabra, es por la fe y es por la gracia. ¿Vamos bien? Después va a ver qué resultados provoca en la vida del cristiano estas señales. Cómo va a haber una transformación. Y ahí nos vamos a encontrar la alimentación de los 5.000. La salvación siempre va a traer satisfacción al alma. Va a descender el pan vivo del cielo y se va a multiplicar y nosotros vamos a comer pan de nobles. Esa va a ser nuestro caminar cristiano. Después vamos a encontrarnos con la tormenta, ¿se acuerdan? La tormenta trae paz, la paz que coloca Dios en el alma. Después vamos a encontrar la sanidad del ciego, que va a haber a nuestras vidas. La salvación trae luz. Vamos a conocer las cosas espirituales. Y nos vamos a encontrar con lo último, el amigo de Jesús, Lázaro, muerto. 4 días, hediondo, yede ya. Y vamos a ver que la salvación trae vida. Esos son los resultados. Trae satisfacción, trae paz, trae luz, trae vida. Y ahí tengo las 7 señales del Evangelio. Bien, vámonos directo. Tengo más información, se la voy a ir entregando más adelante. Me atrevo a pensar que Juan, después de haber estado en la gloria, en el
Apocalipsis, a él se le muestra en imágenes una gran boda. De hecho, hablamos mucho o hablamos poco, sin muchos conceptos acabados de las bodas del Cordero, donde la iglesia se une para siempre con Jesús, por la eternidad. Y se ha estado preparando una boda. De hecho, en Apocalipsis 19 dice, y el ángel me dijo, dice Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a estas bodas. Entonces, él ve el final de la historia en Apocalipsis. En Apocalipsis se nos muestra que Jesús es el rey, que Dios no perdió ninguna batalla, que Él reina. Apocalipsis es el libro de la victoria de Dios sobre todo, y lo vemos reinando. Y lo vemos reinando juntamente con su iglesia en una boda. Y termina el Apocalipsis diciéndonos, se cierra el capítulo eterno y hay una boda donde Cristo se une con su iglesia para nunca más separarse. Entonces, con ese concepto, ahora Él viene y dice, a ver, ¿cómo muestro a la gente, a las personas, que Dios quiere tener una boda y que Él es el novio perfecto? ¿Cómo el novio perfecto se va a manifestar? ¿Y qué hace Juan? Dice, tengo que hablar de su primer milagro. Y me recuerdo que nos invitaron a una boda, dice él. Y eso es lo que va a explicar en el capítulo 2. Dice, nos invitaron a una boda. Y si ustedes se dan cuenta, lo que leímos, hay una boda. Y para entender lo que pasó en esa boda y por qué era tan importante el milagro, que la boda en Caná, que no conocemos el nombre del novio, pero sí lo podemos sacar como señal, fue un novio muy negligente. Porque lo que tenía que hacer el novio, en la época de Jesús, era preparar la boda. Y lo que no podía faltar en una boda era el vino. Él, de acuerdo a sus invitados y al tiempo de duración de la fiesta, debía proveer vino para todos. Y la cultura decía que los primeros días de fiesta, duraban aproximadamente una semana, los primeros días de fiesta colocaban el mejor vino porque todos estaban en su mejor condición, entonces podían degustar el Carmener del Valle del Maipo, lo podían degustar con mayor grado, entonces podían eso sentirlo. Pero ya venidos los días y avanzaban los días, había vino y empezaba a darle de menor calidad, pero nunca podía faltar el vino. ¿Qué pasó en esta boda? El novio fue negligente, no calculó bien y estamos en plena boda y no hay vino. Se acabó el vino. Y eso era catastrófico, eso hablaba muy mal. No tomaban agua, no existían las gaseosas, no existían jugos, no eran evangélicos que tomaban solo bebida. Entonces, la bebida era el vino. Por temas de salud, por temas sociales, todo era el vino. Y si no había vino, lo que significaba se acabó la fiesta. Todos habían preparado para estar una semana de fiesta y era miércoles. Estoy poniendo. Y era miércoles y dice, uy, ¿ahora qué vamos a hacer hasta el sábado? No hay vino y no hay dónde comprar vino a esta altura. ¿Dónde vamos a encontrar para todos estos invitados vino? Se acabó la fiesta, se acabó el gozo. Vámonos todos para la casa, no hay boda, se acabó la boda. Y todos mirándose la cara, entonces era demasiado trágico, porque usted podrá decir, bueno, ¿y qué sentido tiene? Mandemos a comprar más. Y no eran las bodas como las nuestras, 3 horas y sería, ¿no? Y váyanse luego los invitados. Entonces sí era catastrófico el que se acabara el vino, culturalmente. Y eso hablaba de un novio muy negligente, muy negligente. Lo otro que encontramos acá, que habían 6 tinajas de agua para la purificación, que era un rito, una ceremonia de cómo ellos se lavaban las manos para santificarse. Y entonces eran unos jarrones grandes que tenían 3 cántaros de agua que más o menos cubrían unas 100 personas que podían lavarse, purificarse las manos. Era un rito que Dios había ordenado que ellos tenían para estar en estas fiestas y celebrar, tenían que purificarse con agua. Era el rito de la purificación.
¿Y qué más vemos? Que María se acerca al Señor. Y aquí vemos que es el primer milagro, porque María le dice al hijo, que lo conoce 30 años ya, le dice, ya, pues Señor, ¿por qué nos hace un milagrito si sabemos que usted es el enviado? Ya, pues mira, se va a acabar la fiesta, nos vamos a tener que ir para la casa, ¿qué hacemos aquí? Ya, pues Señor. Y el Señor responde, ¿qué tienes, mujer? No ha llegado mi hora. No ha llegado todavía mi hora. Entonces entendemos que no hubo milagro antes. Pero el Señor es conmovido porque quiere mostrarnos una señal, y Él empieza a dar instrucciones. Y aquí viene lo milagroso, y aquí viene la señal, y aquí ya me voy en la recta directa a lo que el Señor quiere decirnos hoy. Entonces Él dice a los sirvientes, vayan y llenen de agua, o sea, ya se habían purificado según su rito. O sea, cuando partió la boda, seguramente esas tinajas estaban llenas de agua y las vertieron en las manos de los invitados. Algunos se lavaban los pies con esa agua, entonces ya habían hecho el ceremonial de purificación. Se les acabó el vino purificado y todo, y están sin vino, se les acabó el gozo de la fiesta. Y la fiesta está a punto de sufrir el tremendo colapso. Se acabó la boda, se acabó la fiesta, se acabó el gozo. Y están las tinajas para la purificación vacías. Y vamos a comenzar de nuevo, como que la boda parte de nuevo. ¿Qué hace el Señor? Dice, traigan y llenen estas 6 tinajas de agua. Llénenlas primero de agua. Las llenan. Toman las tinajas de agua y dice, llévenla al maestresala o al que dirige, al productor del evento. Llévenle las tinajas al productor. Toman las tinajas, ellos no entienden qué va a pasar. Ellos solo están obedeciendo. Ellos no saben que se va a convertir el agua en vino. No saben por qué Jesús está diciendo esto. Las llevan en sus brazos y las bajan donde el maestresala, se la pasan, y cuando miran, el agua en ese transcurso de tiempo se transformó en vino. Y el maestresala viene, saca un poco, lo prueba y dice, no lo puedo creer. Este novio sí que es de verdad, dijo, refiriéndose al de la boda. O sea, no solo nos dio un buen vino estos días, sino que este muy frescolín se guardó el mejor vino para el final. Tremendo vino, qué gusto, wow. Este es una cepa del... Y lo empieza a repartir. Y duró la fiesta lo que tenía que durar. ¿Y qué nos dice? Termina después de este milagro que parece algo tan sencillo. El propio Juan dice, y este fue el principio de señales, y cuando sucedió esto, los discípulos lo miraron y dicen, no, este es de Dios. Este es Dios. Y ahí creyeron en Él. O sea, creyeron porque el agua se convierte en vino. Entonces, esto tiene que ser demasiado profundo, dice Juan, para que lo comprendamos. ¿Cómo es esto? ¿Qué está sucediendo? Entonces, para poder comprender esto, tenemos que entender los elementos como señal. ¿Qué significa cada elemento? ¿Amén? Bien, vámonos a los elementos entonces. Ya que tenemos todos los ingredientes, ¿cierto? ¿O lo dejamos para el próximo domingo? Ajá. Ya, tenemos los ingredientes para que se vaya a Portugal con el mensaje. Tenemos los ingredientes, ya pasó, pero ahora busquemos la aplicación. Recuerden que Juan conoce el final de la historia. Hay una boda, lo que se llama escatología, el final de los hechos. Pero la Biblia nos señala la protología. Proto tiene que ver con primero, el principio de la historia. Entonces, para comprender la escatología, tengo que irme a la protología, al principio. ¿Y qué hay en el principio? En el principio hay un matrimonio perfecto. Hubo una unión espiritual entre Dios y Adán. Ellos son uno solo. Están unidos en el espíritu. Porque la carne y el espíritu no se pueden unir. La carne es corrupción. Y el espíritu es vida, es Dios. Porque Dios es espíritu. Pero el espíritu de Dios está unido con el hombre porque él está en una etapa de inocencia. Está hecho a la imagen de Dios con superpoderes. Y son un matrimonio perfecto.
El matrimonio que hay en Génesis no es de Adán y Eva. Ojo ahí, porque Génesis 5:1 dice que ellos eran uno solo. Entonces, ¿cómo es el matrimonio que encuentro en Génesis? Es el matrimonio del hombre, de la humanidad, de este ser perfecto con su creador. Están unidos en matrimonio. Y este matrimonio ha sido generado con un engendro espiritual que es la palabra. Dios germinó su palabra en sus corazones y en esta unión matrimonial ellos recibían las palabras del Eterno en su alma. Y así convivieron, no sabemos cuánto tiempo, que estuvieron en el Edén unidos en matrimonio. Y viene en el Edén el primer divorcio. El primer divorcio es cuando hay adulterio, porque Adán adulteró contra Dios, porque él debía comer las palabras del Eterno, pero ahora va a recibir otra simiente, otra semilla. En el término griego es esperma, ahí ustedes sacan sus conclusiones. Entonces él recibió otro esperma, que fueron las mentiras engañosas del diablo. Y cuando él recibe esa esperma, él tiene una relación, comillas, con Satanás. Entonces él adultera y el matrimonio se rompe. Y Dios se divorcia del hombre y dice: ¿dónde estás tú? No te conozco. Y lo cubre con piel y lo echa del Edén, lo echa del hogar. Y Dios queda divorciado del hombre. Entonces Dios anuncia que va a venir un nuevo tiempo. Él da la ley del divorcio para que esta humanidad se vuelva a casar con el Eterno. Pero ¿cómo casarse si Dios le dio carta de repudio? No se puede casar. Entonces, ¿qué sucede? Dice Dios: tengo que morir, porque cuando yo muera, entonces ya va a quedar libre, la humanidad queda libre. Y ahora que morí en la cruz, voy a resucitar. ¿Para qué? Para que la humanidad se case con el resucitado. Y Dios anuncia una gran boda. Y dice: viene una boda. Y va a llamar a una iglesia. Dice que va a ser su esposa. Y nos empieza a preparar como una esposa ataviada para su marido. En Edén, ese novio se acabó la fiesta, se acabó el gozo y trajo desilusión, trajo amargura, trajo engaño, trajo muerte. La fiesta se acabó y los hombres nacen, viven y mueren desdichados porque se acabó el vino. No hay purificación, aunque los hombres tomen vasijas para purificarse, son obras humanas y quedan tal cual sin gozo y la fiesta se acaba. Por eso es que cuando viene el Señor, viene el novio perfecto y dice: vamos a hacer el mejor vino, el mejor de todos, para que disfrutemos una gran boda que mi Padre ha preparado. Y nos invita a unirnos con Él para siempre. Entonces Él tiene que hacer una transformación en nosotros para lograr que nosotros seamos esa novia perfecta. Y Él nos va a dar estos símbolos gloriosos en nuestra vida. Esos cántaros que están ahí somos nosotros, en nuestro corazón, que está vacío, que no sirve para nada, que sirve solo para ritos religiosos, que en algún minuto hubo agua para la purificación, pero que ahora está vacío, que no sirve. Así es la humanidad, un corazón vacío de las cosas del Eterno. No tiene nada de Dios. Pero hay algo que va a hacer el Señor en nuestras vasijas. Va a empezarlas primero a llenar de agua. Y le dice a los sirvientes: ¿quiénes son los sirvientes? Los que ministramos la palabra. Dice Deuteronomio 32: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento. Cada vez que se expone la palabra, cuando tú lees Ezequiel, cuando yo leo Juan y lo expongo, su vasija se va llenando del rocío del cielo, de agua. Porque Dios está preparándonos para una gran boda. Y en esta vasija va a haber una transformación. Los que veníamos con desdicha, nuestro corazón ahora es transformado. Va a ser transformado por el poder de Dios.
Adán trajo el peor vino con su caída. Hay un vino que es de Satanás. Hay un vino que beben las naciones, es un vino de juicio. Pero el Señor está preparando el mejor vino. Está preparando el mejor vino. Dice Deuteronomio 32, 32 y 33. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen veneno de serpientes en su vino, son crueles, áspides, ponzoñosos, dice. Entonces, lo que ha bebido la humanidad hasta hoy en su gozo temporal es un vino venenoso. Pero el Señor viene a llenar nuestra vasija con el rocío de su palabra, porque Él quiere transformar esta agua en vino. Esta agua es la imagen de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice, dándonos un consejo el apóstol Pablo a los hermanos de Efesios, tomando la figura del matrimonio. Dice, maridos, ustedes amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué lo hizo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es lo único que va a transformar la vida. Es lo único que necesitamos, la palabra de Dios. Usted no necesita un palmoteo de espalda. Usted no necesita la famosa palabra bendición. Usted no necesita eso. No necesita el corito. No necesita, no. Eso es producto de la transformación del agua en vino. Pero lo que usted necesita es ser renacido por la palabra. Que la palabra venga a purificarlo. ¿Para qué la palabra llena nuestros cántaros? Dice Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha, una iglesia que no tenga arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él va a transformar nuestras vidas, Él va a colocar el gozo en nuestro corazón. Dice Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. El Espíritu del Señor es el que va a provocar el gozo en el corazón. El Espíritu del Señor es el que le va a usted anticipar esas benditas fiestas de bodas. Entonces, notemos que todo esto acontece, según nos dice el versículo 1. Esto fue al tercer día. Al tercer día el Señor resucitó para levantarse como el novio perfecto, el novio que no muere. La gente habla mucho sobre el matrimonio y especula y todo. Y el único matrimonio perfecto en la Escritura es este. Esta es la boda perfecta. La boda entre Cristo y la iglesia, y ese ningún hombre lo separa. Nunca más se separará. Nunca más se separará. Estamos unidos al novio perfecto. Él ha provisto el mejor vino. Él ha provisto el mejor vino. Él ha provisto el mejor vino a través de nosotros. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos. Y sus discípulos creyeron en Él. Podríamos hablar mucho del milagro, pero lo más hermoso que nos señala Juan es que esta es una señal que está aconteciendo ahora en nuestras vidas. Se está preparando el mejor vino. ¿En qué etapa estamos ahora? En que los sirvientes tomaron nuestras vidas y nuestras vidas se llenaron de agua por la palabra, y en el camino, vamos camino a la gloria, y en la gloria beberemos el mejor vino. Dentro de usted la palabra se está transformando en vino para el gozo eterno, y vamos a beber en la eternidad. Jesús dijo, ya no beberé más de este vino acá, sino lo beberemos con mi Padre en la gloria.
Termino, dice Apocalipsis 19, yo oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Así nos presentaremos. Y eso no son nuestras obras religiosas. Nuestras tinajas estaban vacías, pero Él las está llenando. Y Él las está transformando en vino. Vino que beberemos en las bodas del Cordero. ¿Cuánto tiempo que está en la fe? ¿Cuánto tiempo ha estado cerca del Señor? ¿Cuánto tiempo tiene de cristiano? De un cristiano nominal, de una cristiana nominal. ¿Cuánto tiempo que pertenece a una iglesia? ¿Cuánto tiempo que sabe de Jesús? Tal vez usted puede decir, yo nací en la iglesia. Yo nací bajo la administración de este ministro. Yo podría decir mis pastores y podríamos decir una iglesia preciosa. Yo nací en una iglesia de 2.500 personas, así que nadie me cuenta cuentos. Así que tremenda iglesia. Yo creía que era la mejor iglesia. Inclusive creíamos que esa era la única iglesia que se iba para el cielo. Así me predicaba, esta es la iglesia aquí. Ninguna otra iglesia se va a ir al cielo, solo esta. Y yo me creía lo mejor. Los discípulos habían estado con el Señor algún tiempo y no creían en Él. Eran vasijas vacías. ¿Cuánto tiempo que usted está en el cristianismo, pero su vasija está vacía? Entonces es un buen momento para que decir, Señor, gotea de la lluvia, el rocío, llena mi corazón, llena mi vasija con tu poder y haz un milagro en mi vida. ¿Cuánto tiempo que está en el conocimiento biográfico del Señor, pero lejos de Él? Y el Señor quiere hacer un milagro en su vida hoy y llenar su corazón, no de gozo momentáneo con una promesa futura. Dios te quiere para grandes cosas. No, Dios quiere sencillamente para llenar tu corazón con esta palabra. De verdad, esto es lo que nos hace bien. A veces los mandamientos de Dios no los comprendemos muy bien. Y el principio divino dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero piensen en un matrimonio. Yo tengo a mi esposa acá. No somos una carne. Aunque estamos unidos en matrimonio, no somos una carne. Tal vez yo moriré primero, espero. Ella después. Pero no estamos. Me enfermo yo, no se enferma ella. No somos una carne. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí en Efesios, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Ahí sí va a poder ser posible una sola carne, porque yo, una sola carne, estoy unido a un solo espíritu y somos uno para siempre. Grande es este misterio. Esto es lo que el Señor ha hecho. Me ha tomado a mí como novia ataviada para Él y me voy a unir por Él para siempre. Está llenando mi vasija con agua de su palabra para transformarla en vino para las bodas que vamos a tener, que nunca terminarán. Y no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá división, no habrá amargura. Eso provocó el novio imperfecto. Pero vino el novio perfecto. Vino aquel que provee todo lo que yo necesito para que ningún hombre me separe de Él. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya.